Si no quieres estar en la grabación, por favor, quita tu cámara. La intención de poder grabar esta llamada es poder capturar tu, tu experiencia, tus saberes para cambiar el ecosistema. Tenemos gente de diferentes partes del mundo, pero también hay muchas que están aquí, pero también hay muchas otras personas que no pudieron. Entonces, por eso estamos haciendo esta grabación, para poder ponerla en acceso para las demás personas. Ya vi que algunas personas se están presentando. Muchísimas gracias. Recuerden, recuerda que si quieres que si quieres el inglés, tienes que ponerte en inglés, si no, no vas a poder escuchar lo que está sucediendo. Y también recuerda que puedes elegir subtítulos para que al menos puedas leerlo en el idioma de tu preferencia. Bueno, esa es la logística. Bienvenidas y bienvenidos. Son Gunjan Veda del Movimiento para el Desarrollo liderado por las comunidades. Y es un placer darles la bienvenida a esta sesión sobre el fortalecimiento del ecosistema local. Tenemos alrededor de 75 minutos el día de hoy juntas y juntos. Tenemos una agenda muy apretada, queremos hacer mucho. 75 minutos definitivamente no es suficiente para poder hablar del fortalecimiento de habilidades locales, para poder hablar de cómo es el ecosistema local y cómo se puede fortalecer. Pero esperamos que esto sea suficiente para iniciar una conversación y lo hemos diseñado para que la conversación pueda seguir. Pero por ahora lo que haremos en estos 75 minutos juntas y juntos es que vamos a estar hablando, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que estaremos haciendo el día de hoy. Y luego tenemos a 5 personas de diferentes partes del mundo representando a gobiernos locales, al sector privado, organizaciones de base, redes locales, que van a compartir desde sus perspectivas las cosas que se necesitan para que USAID pueda fortalecer este ecosistema. Después vamos a ir a grupos de trabajo y ahí es donde vamos a recuperar la sabiduría, los conocimientos locales colectivos para entender qué es lo que USAID puede hacer desde donde estés sentado en el ecosistema. Todas y todos tenemos parte en este ecosistema. Puede ser una organización de voce, puede ser del gobierno local, puede ser de USAID, puede ser de otras agencias bilaterales, tal vez de otras organizaciones no gubernamentales internacionales. Todos somos parte de este ecosistema y necesitamos entender cómo podemos fortalecerlo para que de la mejor manera podamos habilitar que las comunidades y las personas se hagan cargo de su propio desarrollo y que puedan realizar sus propias visiones. En estos grupos de trabajo estaremos trabajando en algo que se llama Padlet. Todas y todos recibieron cuando se registraron 4 preguntas en las que nos estaremos concentrando en esta sesión. Cuando regresemos, las y los facilitadores compartirán alguno de los puntos clave de estas conversaciones. No podremos tener un tiempo para un resumen mucho más amplio, pero sí las ideas más importantes. Luego vamos a escuchar a Sarah Rhodes, que es quien estará escuchando todo lo que están diciendo, leyendo todos sus insumos y nos compartirá de manera muy breve lo que ha escuchado y y algunos de los siguientes pasos que se estarán siguiendo. Y desde el Movimiento para el Desarrollo liderado por las comunidades también compartiremos algunos de nuestros siguientes pasos. Algo importante para cambiar, para transformar el poder es la rendición de cuentas. Tenemos la responsabilidad de compartir qué va a pasar con esta información, qué es lo que vamos a hacer con todo el tiempo valioso y conocimientos que están compartiendo.
Entonces, para cerrar esta rendición de cuentas, les estaremos compartiendo qué haremos al respecto. Entonces, nuevamente, muy bienvenidas y bienvenidos. Este es parte del foro para el fortalecimiento de capacidades que está organizando USAID. Y como algunos pueden saber, es que el año pasado USAID hizo una política del fortalecimiento local de capacidades. Y esta es la primera vez que, que USAID tenía una política de este estilo. Entonces, USAID tiene muchas políticas diferentes. Algunas y algunos podemos interactuar de manera más constante porque nos financia USAID. El resto estamos buscando algún financiamiento, pero no sabemos cuáles son estas políticas. De una u otra manera, estas políticas nos impactan a todos y al ecosistema, en el ecosistema en el que se establecen, porque el financiamiento de USAID, de hecho, impacta el, el ecosistema. De hecho, es uno de los más grandes financiadores alrededor del mundo. Entonces, esta política es única ya que fue creada con muchos insumos, no solo de organizaciones internacionales que se sientan en DC, sino también con muchos insumos de organizaciones locales, muchas de las personas que integrantes del movimiento para el desarrollo liderado por las comunidades, para asegurar que sus insumos estuvieran ahí y que USAID, el equipo de USAID pudiera regresar con nosotros después de que se lanzó esa política para poderles dar una retroalimentación para ver, para saber cómo habían usado todos los insumos, cómo, qué sí usaron y qué no usaron. Entonces, esta política fue lanzada el año pasado. Les compartimos la política. Está Está disponible en inglés, español, francés, en suajili, lo cual es maravilloso. Entonces, todos estos recursos están disponibles y los volveremos a compartir al final de la sesión. No solo la grabación, sino todos los links donde pueden encontrar información, por ejemplo, esa política para todas y todos ustedes. Entonces, la sesión de hoy, un elemento clave para el fortalecimiento de esta política del fortalecimiento local es que necesitamos empezar con el ecosistema local. Y de verdad, cuando estamos hablando del fortalecimiento de capacidades, cuando estamos hablando de fortalecer todo el ecosistema, entonces esta discusión se trata de esto. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, antes de entrar a la conversación, quiero darles una introducción muy rápida de quién es el Movimiento para el Desarrollo liderado por las comunidades, que somos quienes estamos organizando esto, porque veo que muchas personas puede que no estén al pendiente del movimiento. Este movimiento es un consorcio global de más de 2.000 organizaciones locales de alrededor del mundo. Nos creamos en el 2015 en en la Asamblea General cuando el mundo estaba adoptando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, después de de los objetivos del milenio, estábamos pensando si de verdad queremos transformar las cosas. Entonces, debemos asegurar que las personas estén al frente y al centro del desarrollo. Entonces, esa es la intención del movimiento, es transformar el poder, es llevar el poder hacia las comunidades y y asegurarnos de que se sepa que el poder y el liderazgo que tienen las comunidades alrededor del mundo. Tenemos 21 asociaciones que son el centro de la organización, del movimiento. Son organizaciones locales a veces son gobiernos locales, a veces son organizaciones internacionales que crean las estrategias y que deciden qué es lo que vamos a hacer en lo muy local. Una parte de lo que hacemos es incidencia en políticas, algo muy importante que es la importancia del desarrollo liderado por las comunidades, la importancia de transformar las estructuras de poder, conectar los puntos. Pero ¿cómo lo hacemos? Mucho de lo que hacemos es a partir de estrategias, herramientas de co-creación para poderlo hacer de manera colaborativa, para financiamientos, para organizaciones internacionales, para organizaciones de base. Y hacemos mucho aprendizaje que requiere mucho desaprendizaje. Entonces, esto es una mirada muy amplia del movimiento
Tenemos un movimiento en Estados Unidos que son alrededor de 30 organizaciones que son parte de esta red, pero cuando estas organizaciones locales, internacionales, se juntan, es una alianza horizontal, una alianza equitativa. No voy a ir en detalle, no voy a ir muy en detalle, pero estos son las 5 metas del movimiento. La voz y agencia de mujeres, juventudes y grupos marginalizados, financiamiento adecuado para los proyectos comunitarios, al menos el 20% del presupuesto global, una buena gobernanza local. Y esta es nuestra teoría de cambio, que puede que parezca muy complicada, pero es sencilla en realidad. Son las organizaciones nacionales, el corazón de lo que hacemos, asociaciones nacionales que a veces son, que hacen alianzas con academia, con diferentes espacios y hacemos dos tipos de alianzas. Las alianzas para facilitación, para que las comunidades puedan reconocer su agencia, su poder, y luego las alianzas de incidencia que trabajan con gobiernos locales y con gobiernos nacionales para la movilización, porque sabemos que estas dos partes son el centro para la descentralización y para recuperar el poder para que las comunidades puedan recuperar el poder. Y entonces así podremos asegurar un desarrollo sostenible. Y con eso, si quieren saber más del movimiento, siempre pueden buscarnos. Somos un movimiento global, somos un espacio abierto que está interesado en transformar las estructuras de poder. Pero ahora vamos a ir al tema de esta sesión, que es transformar el ecosistema local. Entonces ahora voy a invitar a las personas que estarán iniciando estas conversaciones. Este primer punto cable que desde su mirada ven que es importante tomar en cuenta. Tenemos sector privado, organizaciones locales, organizaciones internacionales. Entonces, a manera general, si pueden compartir un ejemplo o una cosa que creen que USAID y los financiadores pueden hacer para fortalecer el ecosistema. Y empezaré con mi colega de Benin, Beranger. Beranger, si puedes hablar, por favor, y contarnos en 3 minutos, contarnos qué es lo que crees que se necesita hacer para los financiadores como USAID para fortalecer el sistema local, el ecosistema local. Nuevamente, por favor, para quienes hablan inglés, ut- vayan al canal de inglés para que puedan escucharlo. Verán, vamos contigo. Muchas gracias. Gracias a quienes están aquí. Soy Beranger y represento a- al, a- al Youth Africa Benin. Somos miembros de la asociación del movimiento liderado por las comunidades y hablaré sobre la mentoría y el sobre la mentoría y el seguimiento que permita a las organizaciones de base, porque como sabemos, cada financiador tiene sus políticas y necesitamos hacer estos procesos de fortalecimiento que nos pueda ayudar a trabajar con sus normas, con sus objetivos y que nos permita orientarnos. Y por ejemplo, USAID cómo financia a los
a las organizaciones locales en un mismo nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso fue muy, muy concreto. Gracias por mantener el tiempo. Ahora, desde una organización en el oeste de África, ¿qué podemos hacer? Ahora quiero hablar a Christine Kilala, a Su Excelencia Christine Kilala del gobierno Taita Taveta en Kenia, si nos puedes compartir desde la perspectiva local. Tom Christie Kilalo gobierna del condado de Taita Taveta. Una cosa que puede fortalecer el desarrollo liderado por por las comunidades en este condado específicamente es cerrar la brecha entre la comunidad y las unidades de devolución. Por ejemplo, tenemos 21 watts en este condado y la comunicación oficial llega a cierto nivel. La actual estructura de comunicación está lejana a la comunidad. Entonces lo que queremos es buscar que las comunidades nos escuchemos. Entonces creo que uno de los insumos que puede USAID dar en términos de la evolución en Kenia es poder hacer puentes para esa brecha entre las comunidades y esas unidades de devolución. Aquí tenemos 26 unidades en este condado. Entonces los recursos que se requieren para facilitar que eso suceda es tan crítico porque los gobiernos de los condados se endeudan porque no tienen lo suficiente para la generación, para la regeneración de sus propios ingresos. Eso es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Agradecemos mucho esto y sabemos cómo Taita Taveta y otros condados en Kenia están haciendo todo lo que están haciendo para fortalecer la evolución del desarrollo liderado por las comunidades y los gobiernos locales son clave. Antes de avanzar a nuestros otros iniciadoras e iniciadores de conversaciones, voy a hacer una breve encuesta porque para los grupos de trabajo necesitamos saber el idioma de preferencia. Entonces, Sarah Bulbul, quien está haciendo esta magia suceda, nos va a poder llevar hacia el grupo en el idioma que sea más cómodo para ustedes. Entonces, esta primera encuesta es como para saber quiénes estamos aquí. La primera pregunta te voy a dar 2 minutos para que la respondas. Uno es, ¿qué tipo de organización para la que trabajas o a quién estás representando el día de hoy? Si lo puedes llenar, por favor. Sí, por favor. Llénalo, solo selecciónalo. Y el segundo es, ¿de qué parte del mundo te estás conectando el día de hoy? Están pudiendo ver la encuesta y participar. A veces la tecnología no nos ayuda mucho porque no veo muchas respuestas que están sucediendo. Les daremos 30 segundos más para poder terminar con esta encuesta y esperemos que la gente pueda ver cuáles son las respuestas, porque yo no lo puedo hacer.
No puedo ver lo que está sucediendo. Tenemos 115 respuestas. Entonces vamos a compartir los resultados. Sí, veo los resultados. ¿Podemos mencionar los resultados? 20% son organizaciones locales, 3% sector privado, y presentes en Estados Unidos o en Europa, 53%, fundaciones 1%, independientes 5%, otros 8%. Tenemos 31% de África, 5% de Asia, 4% de sur, de América Central y de América del Sur y de Europa. Entonces tenemos un grupo que es principalmente de Estados Unidos y América del Norte. Supongo que es por las zonas horarias, hacen que eso suceda. Entonces la siguiente encuesta tiene que ver con las opciones de idioma. Las voy a poner y por favor, esto es muy importante que lo hagan porque sin esto no podremos saber en qué grupo quieren. Y me estoy dando cuenta que no tenemos español. Si hablas español, y me disculpo, no sé por qué no ven español, si puedes poner español en el grupo, entonces mi colega Sarah te pondrá en el grupo en español. Entonces, las personas que hablan español, por favor pongan en el chat español y los demás, por favor, usen la encuesta. Muchas gracias. Y una disculpa. Tenemos 93 resultados. Muchas gracias a quienes están poniendo español en el grupo, en el chat. Hay 93 personas aún que apenas respondieron. Voy a terminar la encuesta en este momento. Entonces, en el chat, para quienes no hicieron la encuesta, por favor, pónganlo en el chat para que podamos ayudar a que todas las personas estén en un grupo. Entonces, es interesante escuchar a quienes están, eh, pero también seguiremos con esta conversación. Y voy a decirle a Carol Marenga de la Alianza de Capacidades de África, de Kenia, que por favor nos comparta desde otra perspectiva, desde esta perspectiva local, ¿qué crees que se debe fortalecer en el sistema, en el ecosistema local? ¿Qué puede hacer USAID? Muchas gracias, Gunjan. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carol Marenga. Trabajo para la Alianza de Capacidades de África. Soy la directora y soy miembro de la Asociación del Movimiento en Kenia. Hablamos del fortalecimiento de capacidades para individuos y para organizaciones. Déjenme decir que algo clave que, que leí la política que estaban mencionando antes, porque creo que es muy importante lo que están poniendo ahí. Por ejemplo, uno de los principios que habla del financiamiento que está puesto directamente en la política.
el paradigma de, de, de aliarnos con, no que sea una alianza mucho más impositiva, y la importancia de fortalecer de una manera muy detallada a las comunidades y a los actores locales. Entonces, dos cosas que son muy importantes es poder mencionar las capacidades locales para una participación efectiva en la toma de decisiones. Entonces, USAID puede ayudar, es que no son las comunidades, no están en estos temas de toma de decisiones. Entonces creo que es importante que USAID involucre a los actores locales cuando están planeando y haciendo presupuestos sobre los servicios y sobre todo para la toma de decisiones efectiva. Y otra cosa que es importante es hablar de mecanismos de sostenibilidad o de seguimiento, crear las capacidades de las organizaciones locales al nivel de quienes se llaman organizaciones más largas para hacer para tener un nivelaje es difícil y hay mucha más competencia. Entonces, cuando hay un llamado para propuestas, USAID va a favorecer a organizaciones mucho más grandes cuando hay organizaciones locales que pueden tener un mayor impacto, pero que no necesariamente cuentan con el acceso a esa información. Entonces, cuando no hay un nivel igual para todas las organizaciones, hay una desventaja para las organizaciones locales porque no pueden acceder a esos recursos. Entonces, hay un reto para eso. Entonces creo que es muy importante que USAID pueda tener muy en cuenta eso, que las organizaciones locales y que se dé este marco igualitario para todas y para todas las organizaciones. Ahora vamos a ir a hablar con Hastings Nell Malawi. Desde el sector privado, ¿qué crees que que USAID puede hacer para fortalecer el ecosistema local? Muchas gracias, Gunjan, y gracias al movimiento por organizar este evento. Entonces, está en Malawi e invertimos y damos financiamiento a pequeños agricultores. Entonces, cuando hablamos de fortalecimiento local, hay algunas cosas que me vienen en la cabeza. Entonces, la primera es, ¿qué es capacidad? ¿Qué es habilidad? En- ¿Qué significa esta capacidad? ¿Quién define esta capacidad? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa capacidad para USAID? Es lo mismo, por ejemplo, capacidad para USAID que para el Banco Mundial. Entonces también me pregunto, ¿cuál es el retorno de inversión cuando hablamos del fortalecimiento de habilidades? Entonces, cuando veo esto y también viendo cómo hemos hecho alianzas con otras organizaciones, la brecha que veo es la confianza. Quiero hablar más sobre la confianza. Creo que si le puedo preguntar a USAID si confías en las organizaciones locales, creo que tendría que decirles, debes de confiar más en las organizaciones locales. Cuando hablamos del fortalecimiento de habilidades, creo que esta falta de confianza es lo que nos hace creer o pensar que las organizaciones locales no tienen la capacidad, cuando la capacidad está ahí. Entonces, con esto creo que mientras más conversaciones se tengan, mientras más conversaciones honestas se tengan, creo que esa desconfianza se va a ir así, se va a ir quitando. Y creo que una retroalimentación honesta también va a permitir tener este fortalecimiento de capacidades. Entonces, algo que le diría a USAID es confía más en las organizaciones locales.
y en el ecosistema local, porque también hay proyectos en donde he visto o donde pienso que el fortalecimiento de capacidades es importante, pero desde mi perspectiva es que es que el financiador es el que cree que tiene que fortalecer las capacidades. Entonces, de verdad confíen. Muchas gracias, completamente. La confianza es clave y también no es solo organizaciones locales quienes necesitan fortalecimiento. Los financiadores también tienen que fortalecer algunas habilidades, muchas habilidades. Entonces creo que eso es algo que estamos reconociendo el día de hoy, pero es un camino largo que tenemos que recorrer. Entonces ahora, Joana es del movimiento Uganda y desde la perspectiva de una red local. Joana, si nos puedes compartir qué es lo que tú sientes que USAID debe de hacer para fortalecer el ecosistema local. Muchas gracias, Gunjan, y un gran aprecio para todas mis colegas. Soy Joana Macuculo y represento al movimiento para el desarrollo liderado como por las comunidades en Uganda, donde hay 162 organizaciones de base en el movimiento local. Entonces creo que sería muy importante o muy bueno si nosotros como actores locales nos ven como actores de desarrollo del mismo nivel. Agradecemos las plataformas que nos dan, agradecemos la atención que dan, pero no estamos seguros si nos están escuchando. Necesitamos ser reconocidas y reconocidos como aliados iguales en el marco del desarrollo, porque los aliados globales, organizaciones internacionales, vienen con metas, con objetivos, y las organizaciones locales de base también tienen objetivos como ustedes. Y entonces hay muchas más acciones desde lo local que tienen, que hacen una gran contribución y hay que reconocerlo, porque muchas veces se cree que no estamos en el mismo nivel y creo que es imperativo que nosotros, los actores locales, alrededor de nuestras asociaciones como el movimiento, seamos reconocidas y que nos den espacio para negociar cuando se habla de planear, de programar, de financiamiento, de implementación. Y estamos abiertas a hacer esta rendición de cuentas. Las organizaciones locales estamos aquí para quedarnos, porque nosotros somos las comunidades. USAID es un campeón en esto que están haciendo, cómo están trabajando, pero el reconocer a los actores locales como aliados locales es muy importante. Porque jugamos un rol muy importante que aún no se que aún no se reconoce. Eso es lo que quisiera poner en la mesa. Muchas gracias, Joana. Y muchas gracias a todas y a todos quienes están abriendo estas conversaciones. Es muy complejo poder decir estos temas en 3 minutos y de verdad agradecemos cómo lo están haciendo porque ya que se mantuvieron el tiempo, podemos asegurar que tengamos la voz de todas las personas que están el día de hoy en esta llamada. Entonces, lo que sucederá ahora es que vamos a hacer estas pequeñas discusiones en los grupos de trabajo. Entonces, Sarah nos está ayudando a ponernos en los diferentes grupos. Tendremos estos grupos por idioma. Tendremos alrededor de 20 minutos. Escucho un rebote de audio. Vamos a ir a estos grupos de trabajo donde tendremos 20 minutos. No es mucho, pero si estuviste en el foro del fortalecimiento de capacidades de la semana pasada, usaremos Padlet. Entonces van a ver las 4 preguntas que les mandamos cuando se registraron cuando se registraron ayer. Entonces vamos a poder ver esas 4 preguntas. ¿Qué puede hacer USAID para fortalecer diferentes partes del ecosistema local? Sé que hemos tenido varios retos técnicos, entonces, si hablas francés o español, por favor, ponlo en el chat
para que podamos asegurar que vayas al grupo correcto. Si necesitas interpretación con señas, se quedará en el grupo, en esta llamada principal. Y después de estos grupos de trabajo regresaremos y nuevamente no solo hablaremos, no solo escucharemos de de nuestros principales conversadores, sino desde USAID cuáles son los siguientes pasos a partir de lo que escuchen. Entonces, por favor, compartan sus experiencias, sus aprendizajes, sus saberes. Sí, claro que sí, voy a poner las 4 preguntas en el chat también, pero las van a poder ver y van a poder tener acceso a Padlets individuales en cada uno de los grupos de trabajo. Sarah, cuando nos digas que estamos listas y listos, les podemos empezar a enviar a estos grupos. Aún si no es perfecto, nos vemos en el grupo que nos toca. Sé que las conversaciones fueron muy interesantes, pero si quieren hablar una reflexión importante con que queremos que todos se vayan y que Sara también pueda llevar a USAID y llevar. Y luego nos moveremos a Sarah para que nos diga qué qué va a hacer con esto. Regresaremos entonces con nuestros conversadores iniciales para lo que sucedió. Hastings, regresamos contigo. Creo que los 3 puntos que salieron, el primero fue los recursos en términos de fortalecimiento de habilidades. El otro, el otro punto que estuvo ahí fue armonizar los procesos de fortalecimiento de capacidades, porque cuando vemos a los diferentes actores definen desarrollo de capacidades o fortalecimiento de capacidades de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Estamos trabajando en el mismo ecosistema. Y creo que es muy importante que empecemos a pensar cómo armonizamos estos términos para no crear confusión, porque muchas cosas que están sucediendo es no saber cuáles son cuáles son las capacidades que se necesitan hoy y tal vez el siguiente año sean diferentes. Y la otra parte
mucha más, mucha más conciencia en términos de de la política, que la política que se tiene pueda estar resaltada en diferentes políticas. Creo que eso es lo que vino de nuestros grupos. Muchas gracias, Hastings. Si puedo ir con Joana ahora. En nuestro grupo también tuvimos, no hablamos de que fortalecer si no tenemos un entendimiento común. Entonces también alguien dijo, cuando se habla de las organizaciones locales, de las redes locales, USAID necesita la- la- el, el fortalecimiento de habilidades tiene que ver con el cambio de mentalidad. En cuanto a los gobiernos locales, hay muchas cosas, pero antes de fortalecer el gobierno local, tiene que generar esta confianza con los gobiernos locales. Entonces, creo que el tema de confianza tiene mucho que ver, ha estado muy presente en la conversación. El rol de las organizaciones internacionales es que es muy importante escuchar qué es lo que los aliados necesitan, no decidir por ellas y por ellos. Muchas gracias. Tomaremos todas estas reflexiones de todos los grupos, se los prometo. Joana, si podemos ir habiendo escuchando a todos nosotros hablar. Algo que pudimos haber dicho es que tuvimos hay una gran intención de que, una intención de que el desarrollo liderado por las comunidades es importante, pero tenemos que ser precavidos en el análisis que proveemos y las decisiones están desde nuestras experiencias, desde las circunstancias, y todo eso influencia el tipo de decisiones que tomamos y también influencia la, la dirección que proveemos. Entonces, todo esto está alimentado por nuestras propias experiencias y circunstancias donde estamos. Entonces, incluso cuando queremos impulsar esto, tenemos que ser muy precavidos y tomar en cuenta las circunstancias locales. Muchas gracias. Entonces, ahora iremos con Beranger. Hubieron tres personas en la primera pregunta. Se necesita que la sociedad civil local se transforme en las mentalidades, las estructuras mentales. En Benin particularmente, la primera idea es dar o tener dinero para hacer actividades. Necesitamos, necesitamos, necesitamos tener una idea profundo de quién puede ayudar a las organizaciones locales a tener más resultados, más impactos.
más actividades a nivel comunitario. La segunda pregunta, nos enfocamos, es más bien como la rendición de cuentas de la comunidad. El gobierno local en Benín tiene un ideal para hacer actividades para las comunidades. El gobierno local no está dentro de las comunidades. El ideal es que no sea dentro de las comunidades, sino más bien que trabaje para las comunidades. El gobierno local, este, necesitamos fortalecer las habilidades para mostrar que los gobiernos locales están en las comunidades, que trabajan en las comunidades. No. Gracias por hacerlo en inglés cuando pudiste haberlo hecho en francés, una disculpa, pero muchas gracias por eso. Y ahora vamos con Carol y veo grandes puntos que se están poniendo en el chat. Muchísimas gracias por compartir las reflexiones, las compartiremos con ustedes. Carol, muchas gracias, Gunjan. Quería pedirle a la persona que estaba facilitando en mi grupo si podía hacerlo porque tuve problemas con el internet, pero lo que quisimos hacer o lo que quisimos resaltar sobre las habilidades locales para la efectiva participación en la planeación, que sean las organizaciones parte de la planeación del presupuesto. Vimos que hay como mucho lenguaje de USAID. Entonces, ¿quién debería construir estas habilidades para poder entender este lenguaje tan específico? Muchas organizaciones locales no pueden, no van a la misma mesa por falta de capacidad de entender algunos, algunos de los aspectos cuando se habla de presupuesto, cuando se habla de requerimientos en términos de términos financieros y demás. Entonces era más bien poder recuperar que que había pasado. Entonces ya estamos casi terminando. Les voy a pedir, por favor, si se quedan 5 minutos y voy a regresar a Sarah Rose, quien es quien trabaja para USAID. Sara, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces tienes la tarea de muy brevemente decir qué sigue para USAID. Bueno, Gunjan, tienes razón. Eso fue mucho y fue una gran conversación. Entonces quiero iniciar, y sé que tenemos poco tiempo, voy a procurar ser breve sin hablar muy rápido, porque eso es lo que hago. Entonces, por favor, díganme si voy muy rápido, pero quiero agradecerles a todas y a todos por tomarse el tiempo de participar en esta sesión. Ha sido una conversación muy enriquecedora, con muchos puntos importantes y comunes. Y solo quiero hablar del valor que tenemos de tener este tipo de foros. Es que podemos escuchar de diferentes grupos, de diferentes partes del mundo. Es como quieren que los compromisos y las políticas de USAID se pongan en práctica. Entonces, como un punto inicial, lo que escuché es la importancia de fortalecer, es en donde se toma el fortalecimiento de capacidad, habilidades, pero también reconociendo a todos los actores en el ecosistema local, incluyendo, reconociendo la interrelación entre los gobiernos y las comunidades. La conversión que me pareció
muy importante es centralizar, de entender las necesidades que tienen las organizaciones, que tienen, ¿no? O sea, como que lo que realmente es importante. Entonces, aquí hablar de la importancia de la importancia de la colaboración, de la reflexión, de la co-creación a lo largo de los programas para poder identificar prioridades y cómo se puede cambiar eso. Escuché esta frase de espacio para negociar. Y este espacio para negociar es sobre cómo nosotros como aliados financiadores llegamos a la mesa en estos procesos colaborativos, en estos procesos de co-creación. Y quiero reconocer una historia que escuché de algunos de nuestros colaboradores en Paraguay que tuvieron un proceso de co-creación con el aliado local y se dieron cuenta que tuvieron que dar un paso atrás y se dieron cuenta que cuando el financiamiento está en la mesa crea una dinámica de poder. Entonces, no solo es decir, hay que cambiar la dinámica de poder, porque hay una dinámica de poder cuando hay dinero. Entonces, fue un enfoque, se necesita un enfoque muy proactivo de que el financiamiento tendría que ir como un poco más hacia atrás, que estos diálogos es poner la dinámica del financiamiento de lado y poner a los actores locales al centro para saber qué es lo que tiene que pasar. Y esto nos regresa al punto de la confianza. Esto sigue saliendo y tiene todo el sentido, porque cuando hablamos de localización, el fundamento es el respeto mutuo y la confianza. Entonces, esto viene de procesos colaborativos, como identificar de manera conjunta los resultados que buscamos, de buscar los indicadores, de analizar la información completa de manera cooperativa, cómo adaptar, mejorar. También viene de tener una puerta abierta. USAID, bueno, ya no tiene esta declaración donde nos compromete a ponernos diferentes lentes en cómo nos enfocamos en los riesgos. Siempre hay riesgos en las alianzas. Todas las alianzas tienen riesgos, independientemente del tipo de alianza. Pero esta política lo que hace es trabajar de manera conjunta con con los aliados para identificar riesgos y poder identificar cómo saltarlos. Entonces, todas estas interacciones toman tiempo y recursos. Entonces, esa es una de las razones por las que USAID está ahí empujando incrementar el número de personal para tener más tiempo, más espacio, para tener estas conversaciones colaborativas. Entonces, 2 minutos más. El fortalecimiento de capacidades no es solo como para que puedan, para acceder a los financiamientos. Entonces, lo que he escuchado en el día de hoy es que a veces esta relación directa de financiamiento es una prioridad para las organizaciones. Entonces, agradezco el marco que están dando, pero lo que reitera es que es crítico que en combinación con con estos esfuerzos de fortalecimiento local, tenemos que ser mucho más accesibles para organizaciones locales, sobre todo para quienes no han trabajado con USAID antes. Y estamos haciendo como estas cosas de maneras fáciles de poder aliarte con USAID, dando más oportunidades para procesos de asistencia más allá del inglés. Hace 2 semanas revisamos como todas estas herramientas que tenemos para ser más flexibles, para poderlas adaptar de una mejor manera. Entonces estamos trabajando en este tipo de cosas que que tienen requisitos administrativos menos estrictos. Y la última cosa es que también está el tema de recursos, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los recursos que se traen? Uno de los recursos es reconocer como resultado el fortalecimiento o una meta como parte del programa, pero también este compromiso para tener una recuperación del costo local. No tiene solo que ver entonces con el fortalecimiento de capacidades, sino cuáles son los recursos que tienen para hacer ciertas funciones. Entonces estamos fortaleciendo a las capacidades de las organizaciones. Y Sara también, que es parte de USAID, está trabajando en actualizaciones de la asistencia política federal y una de esas es del 10 al 15%. Todavía no está hecho, pero es un incremento. Pero quería resaltar esa parte del 10 al 15%. Y creo que la importancia de qué es lo que nos hace tomar las decisiones, cómo estamos tomando, qué estamos poniendo sobre la mesa para tomar decisiones. Entonces, transformar las mentalidades toma tiempo, pero un primer paso es trabajar en identificar qué es lo que está determinando nuestras decisiones cuando llegamos a la mesa. Entonces, estamos haciendo pasos. Tenemos mucho más que hacer, pero tenemos que hacer este viaje juntos. Ya nos pasamos de tiempo, pero por favor, díganos qué más hacer mientras fortalecemos esta política. Muchas gracias, gracias al movimiento, gracias a todas y a todos. Gracias, sé que ya nos pasamos de tiempo. Gracias por quedarse y también me disculpo porque no nos gusta como cortar la conversación, pero en términos de tiempos tuvimos que ser muy estrictos con los tiempos. Vimos manos arriba, pero era la parte del tiempo, pero la rendición de cuentas que habíamos hablado al principio. ¿Qué vamos a hacer con esta conversación? Vamos a hacer un compendio de todo esto, lo compartiremos con diferentes organizaciones, también tendremos estas conversaciones sobre qué tiene que pasar, no solo con USAID, sino con financiadores alrededor del mundo. Entonces, tomaremos sus comentarios del Padlet, del chat, de las conversaciones, de las notas que han tomado y las pondremos en una especie de reporte que compartiremos con USAID, con todos ustedes y ponerlo al pendiente. El Padlet lo pondremos para comentarios. No te preocupes si no pudiste poner una cosa o una conversación, siempre puedes regresar al Padlet y ponerlo ahí. Y lo comenté en el chat, pero de verdad quiero decir, y sé que escuchan mi cara y mi voz, pero hay un grupo detrás que está trabajando en esto. Sara, John, Silvia, Edward, Casim, Paul, Pascal, Steve, Jacob. Hay mucha gente atrás aquí que ha trabajado muy fuerte para asegurar el acceso a voces locales, para que las voces locales sean escuchadas. Así que muchas gracias. Una de las cosas que tenemos en el movimiento es que siempre todas decimos adiós al mismo tiempo y que así podamos escuchar las voces de todas y de todos. Entonces les invito a que se quiten su silencio y digan adiós. Y muchas gracias por estar presentes el día de hoy.